Hola, muy buenas noches. Es un placer volverle a saludar Cuadrando la Caja, su espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. Durante más de 6 décadas, el pueblo cubano ha sido víctima de una guerra económica colosal. Esa que no se traduce ni en bombas ni en ejércitos, pero sí en las carencias de la vida diaria, en la traducción de que no haya alimentos, medicamentos, acceso a tecnologías. En el escenario actual en que todo parece venirse abajo en el mundo, donde realmente las guerras económicas, pero también las agresiones militares parecen incrementarse, es válido hacerse una pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de guerras económicas? ¿Es solamente la guerra económica contra Cuba, el bloqueo económico, comercial y financiero? ¿Estamos viviendo en tiempos, digamos, de economía de guerra? Sobre esta y otras preguntas estaremos respondiendo hoy en el espacio Cuadrando la Caja. Y para dialogar sobre este tema de tanta actualidad en el mundo que estamos viviendo hoy, sobre todo por el contexto sociopolítico en el que nos estamos relacionando, esta noche tenemos a 3 panelistas de lujo. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Rodríguez García, quien es asesor, además exministro de Economía y habitual panelista de nuestro programa. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches. También tengo el gusto de que nos acompañe Alejandro García del Toro, quien es subdirector general de la Dirección General de los Estados Unidos del MINREF. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Y bienvenido a nuestro espacio. Gracias. Y tengo el placer de que nos acompañe por primera vez en Cuadrando la Caja el profesor, doctor en Ciencias Jacinto Valdés da Pena, quien es investigador titular, profesor titular e investigador del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Presentados nuestros panelistas de la noche, vamos a ir un momento a recordar un momento especial de la historia de Cuba en una intervención que realizó el comandante en jefe en el encuentro de solidaridad en la década del 90. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba. Para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. Es la guerra universal con ese inmenso poderío a su favor contra la economía de nuestro país. No hay mejor manera de comenzar este programa que recordando las palabras de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, donde se refería especialmente a su definición, a una parte de esa definición de la guerra económica, sobre todo también el impacto del bloqueo norteamericano. José Luis me decía, recuerdo esas palabras como si fuera él mismo, y es que no ha perdido vigencia lo que decía nuestro comandante en jefe. Pero comenzando como siempre hacemos en el programa, cuando hablamos de guerra económica, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la génesis de lo que hoy también estamos viviendo en la actualidad cuando nos referimos a este término? Bueno, yo creo que cuando hablamos de guerra económica, tenemos que decir que este es un término de larga data y está muy relacionado con el periodo posterior allá, prácticamente en los primeros años de la Guerra Fría, donde ya está la confrontación ya con los países socialistas por parte de los Estados Unidos y sus aliados. Y hay 2 textos realmente que para mí reflejan los principios, direcciones y propósitos de lo que es la guerra económica. Uno es Las armas ocultas, que son de un libro, un texto publicado, uno cuyos autores fue David Gordon, publicado en el año 1947, y otro que es un texto que todavía se estudia, que es el texto La inteligencia estratégica de Sherman Kent. Si usted revisa los contenidos, los mensajes y la esencia de esos textos, se da cuenta que definen la
la guerra económica como la guerra no convencional, asociada a la guerra política y la utilización de los mecanismos de inteligencia, la utilización de la propaganda, la utilización de los recursos, de todos los servicios, de lo que nosotros pudiéramos llamar una comunidad de inteligencia, para socavar y provocar el colapso del sistema político, que es objeto de la confrontación. O sea que ese término de guerra no convencional, que muchas veces pensamos que es moderno, tiene un antecedente histórico. Está descrito exactamente por Sherman Kent en la inteligencia estratégica y está descrito como parte de la guerra no convencional y se supone que es un elemento importante para adelantar los propósitos del Estado que la ejecuta, hasta debilitar al máximo al adversario, al enemigo o al que se considera hostil a sus intereses y reforzar sus posiciones. Es decir, una forma no convencional de golpear las estructuras de poder de un Estado hasta provocar su colapso. Y en el caso de Cuba sabemos cómo se ha ido aplicando. En el caso de Cuba, por supuesto, tenemos que ya yo diría que en el caso de Cuba está definido en un documento, un memorándum que se publica, se desclasifica, un memorándum del 11 de diciembre de 1959, donde el subdirector, el jefe de la división del hemisferio occidental de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, J.C. King, informa de que no hay otro remedio que enfrentar a la revolución cubana con todos los medios a su alcance. Y eso va a ser incluso a partir de las sugerencias y recomendaciones de ese documento tan temprano como 11 de diciembre de 1959, que se elabora el programa de la Operación Pluto, el programa de operaciones encubiertas de marzo de 1960 con sus direcciones principales, que llevaba como un anexo, que era la realización de acciones económicas específicas para socavar y erosionar el poder revolucionario. Y que tenía sobre todo, que buscaba la asfixia económica de la economía cubana y por supuesto la implosión del proceso revolucionario cubano. Eso es así y también creo que también se establece el precedente, economistas saben en ese término más que yo, impedir el comienzo del desarrollo de la economía cubana. Yo creo que es un elemento importante, independientemente de provocar los efectos inmediatos y los daños materiales y humanos de inmediato, ya se estaban creando las condiciones para garantizar que Cuba no desarrollara su economía, impedir a toda costa y a toda forma el desarrollo de lo que pudiéramos decir la base técnico-material de la economía cubana. José Luis y Alejandro, y muchas veces cuando nos referimos a esta guerra económica siempre pensamos en el bloqueo. ¿La guerra económica solamente se circunscribe al bloqueo económico, comercial y financiero o es mucho más que eso? Bueno, como se planteaba, la guerra económica abarca una serie de elementos que van en la política, van en las presiones desde el punto de vista económico, no vinculadas directamente al bloqueo, sino a determinados movimientos contra Cuba en los foros regionales, etcétera, etcétera. Es decir, no es solamente el bloqueo, aunque el bloqueo, que debemos recordar que formalmente se inicia con una resolución, pudiéramos decir, del presidente Kennedy, la 3447 de febrero de 1962. Aunque desde antes de esa fecha, pudiéramos decir que ya después de la primera ley de reforma agraria, las agresiones contra Cuba se incrementan notablemente, incluyendo medidas de bloqueo, por ejemplo, con piezas de repuesto, con el combustible, etcétera, en nuestro país. Por lo tanto, hemos vivido a lo largo, yo diría, de toda la etapa de la revolución en una guerra económica. No hay fecha que se pueda decir, no, antes de esto no existía semejante cosa. No, sí existe desde 1959. Incluso la hostilidad contra Cuba como régimen revolucionario que está luchando contra la dictadura batistiana se expresa claramente antes del triunfo de la revolución, con la venta de armas al gobierno de Batista, con las medidas, pudiéramos decir, de espionaje con relación a la guerrilla de Fidel, que lo que pretende en ese momento es crear condiciones para poder atacar con más eficiencia al movimiento revolucionario que se ve ya en diciembre de 1958 que va
a llevar a un cambio de gobierno. Y esto está sustentado, ¿no?, con documentos que lo prueban perfectamente en la historia de nuestro país. La guerra económica nos ha obligado, por lo tanto, a trabajar en distintos niveles o distintos estadios en una economía de guerra. Eso es un elemento que queríamos profundizar. Economía de guerra no es lo mismo que guerra económica. La guerra económica la desata y la produce el enemigo de Cuba, en este caso. Y la economía de guerra es la respuesta a esa guerra económica que nuestro país se ve obligado a librar desde el triunfo mismo de la revolución. Es decir, es una economía de guerra en la cual hay que aplicar medidas de racionamiento. Por ejemplo, recordemos acá el racionamiento de la libreta de abastecimiento desde el año 62, medidas que llevan a racionalizar gastos del país de distintas formas y maneras, de manera de buscar alternativas en este sentido, la búsqueda de recursos en el exterior, elemento muy importante porque Cuba siempre ha sido una economía muy abierta y eso lógicamente no desaparece con el triunfo de la revolución. Cuba no es capaz de autoabastecerse de todo lo que requiere y desde el 1959 siempre hemos estado pendientes de lograr financiamiento para programas de desarrollo, como se mencionaba, financiamiento para adquirir las importaciones con créditos que nos permitan manejar mejor nuestros fondos y así eso va a llevar a un proceso que nos va a limitar en este sentido. Hago la aclaración que en esta situación de mitigación del impacto de la guerra económica jugó un papel importante los países socialistas y particularmente la Unión Soviética. No podemos negar esa realidad, aunque esto no anula los efectos del bloqueo que quisiera traer a colación el impacto que esto tiene. Y en el caso propio del bloqueo económico, comercial y financiero, Alejandro, siempre se habla en esas tres dimensiones, aunque José Luis me corregía antes de comenzar el programa, decía, bueno, al final todo es económico, pero también tiene esas expresiones en lo financiero y también en lo comercial. ¿Por qué podemos hablar de un bloqueo económico, comercial y financiero y no solamente de bloqueo o de embargo, como le dicen los americanos? Bueno, tú referías al principio a la pregunta sobre la génesis de la guerra económica, y en la génesis de la guerra económica, de las primeras medidas que en octubre, entre junio y octubre de 1960, hay medidas que eran esencialmente de carácter comercial, de carácter económico. La prohibición de exportación de tecnologías a Cuba es del año 1960, y también una medida de carácter comercial que se dirigió directamente a impactar la columna vertebral de la economía cubana, era la reducción de la cuota azucarera y después la eliminación total de la cuota azucarera. Estamos hablando de 700.000 toneladas, que eran prácticamente la fuente de todos los ingresos de nuestra economía, para poder entonces, a inicio de la revolución, comprar insumos, comprar materias primas. Si todas esas medidas se aplicaban a diversos niveles, en diversos sectores, pero todas estaban dirigidas a cortar los ingresos del país, a cerrar las exportaciones. Después vinieron otras prohibiciones que definitivamente impidieron las inversiones norteamericanas en nuestro país. Entonces, en la génesis de esa política está exactamente tratar de crear la mayor cantidad de dificultades posible al gobierno cubano a la hora de conducir la economía y de satisfacer las necesidades de la población. Una guerra económica que fundamentalmente lo que busca es asfixiar a la economía del país y, por supuesto, como decían mis invitados, evitar el desarrollo a toda costa de la nación. Hace unos días lo decía el presidente Donald Trump, que ya no había otra medida que aplicar contra el gobierno de Cuba y que no quedaba más que arrasar lo que quedara de nuestro país para poder lograr ese cambio de régimen tan anhelado por ellos. Vamos a hacer una pausa, vamos a ver esta entrevista tan peculiar que le hacía el tristemente célebre personaje de María Elvira Salazar al comandante en jefe y seguimos en Cuadrando la Caja. ¿Qué es a lo que más usted le teme, comandante? A la deshonra. ¿Pudiera expandir un poco más qué usted me quiere decir? ¿En qué sentido la deshonra? A la traición a mis principios, al abandono de mis ideas. Eso sería algo a lo cual no me resignaría jamás. A vender nuestro país, a aceptar cambios en Cuba, a cambio de
concesiones políticas relacionadas con la revolución, con la independencia y la soberanía de nuestro país, es lo que más, te digo, realmente temería en mi vida. Más nada. ¿Y usted no cree, retomando un poco esa pregunta, y usted no cree que la llegada de capitales extranjeros pueden de alguna manera minar eso que usted me está diciendo? Sí, tenemos que resignarnos a eso. Pero son los vicios que están acompañados, que acompañan el capitalismo y a la llamada economía de mercado. Por eso somos socialistas. Pero no obstante, le van a tener que abrir la puerta a esa invasión, para ponerlo de esa manera. Bueno, si fuera una invasión no podíamos abrir las puertas. Bueno, entiendan. Espérate, no estamos protegidos por Estados Unidos. Los Estados Unidos no quieren que invierta nadie allí un centavo. Luego, nadie protege el socialismo hoy en Cuba, más que Estados Unidos. Excelente material, y tengo que reconocer que nunca había visto esta entrevista y es una joya. Ojalá muchas personas pudieran verla para que escuchen las respuestas del comandante en jefe a este tristemente personaje de María Elvira Salazar, y que sobre todo escuchemos las verdades que muchas veces ellos no quieren escuchar. Y qué bueno que lo decía el comandante. No hay mejor país que ha protegido el socialismo cubano, por supuesto, claro, con la carestía y con las consecuencias que ha tenido que el propio gobierno de Estados Unidos, que no ha dejado que ninguna empresa de ellos pueda invertir en nuestro país. Eso también tiene que ver con esta propia guerra económica. Y muchas veces cuando hablamos de bloqueo, a veces la gente solamente escucha cifras o ve un informe. Sin embargo, sabemos que tiene aplicación real en la vida real y que tiene consecuencias no solamente entre los dos países, sino también de carácter extraterritorial. ¿Qué medidas, qué cosas podemos decir que hoy se están aplicando con mayor fuerza en el carácter del bloqueo y el resto de las medidas de guerra económica hasta la actualidad? Bueno, hay que empezar por decir que hay una historia negra del bloqueo. Historia negra en el sentido de que se pretende presentar como una medida que Estados Unidos aplica contra un gobierno que no responde a los intereses del pueblo cubano. La primera gran mentira es que no se dirige contra la dirección del país solamente, sino que se dirige contra el pueblo. Y este bloqueo tiene una historia, pudiéramos decir, siniestra en este sentido. Yo creo que hay que ponerle algunos números para poder hablar con más precisión. El bloqueo, como decía hace unos minutos, empezó oficialmente en 1962 y tiene un punto, digamos, de cambio cuando desaparece el campo socialista en Europa. Ya en esos años se sacaba la cuenta de cuánto fue el impacto económico del bloqueo en los primeros 30 años de la revolución, y eso nos daba un impacto de $1.000 millones al año, es decir, $30.000 millones en los primeros 30 años de la revolución. Sin embargo, y utilizo ahora ya un tránsito a la situación actual, ¿cuál es el impacto del bloqueo en el último informe que se hizo, que se presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas como parte de la resolución que pide la eliminación del bloqueo, que por cierto volvimos a ganar la votación en esa Asamblea General hace muy poco tiempo? El impacto daba, en términos de valores corrientes, $170.677 millones. Y en términos anuales, esos 1.000 millones se han convertido a lo largo de estos años en 7.556 millones de dólares. Es decir, se ha multiplicado por 7 veces el impacto del bloqueo, dicho en palabras más sencillas. ¿Por qué? Porque se han venido aplicando medidas para tratar de boicotear por cualquiera de las esquinas posibles la actividad de Cuba. Y esto tiene una personalidad o personalidades en Estados Unidos que se dedican profesionalmente a esto. Hay un equipo bastante grande. La última vez que supe ese tamaño del equipo fue de 16 personas que tratan el bloqueo de Cuba en la Oficina para el Control de los Activos en el Exterior, la famosa OFAC, Oficina de Control de Activos en el Exterior, que la dedican simplemente a buscar todo lo que se puede hacer para aplicar con la mayor dureza posible el impacto contra Cuba. Y esto, lógicamente, ha llevado trabajo de años de personas que se han dedicado profesionalmente a esto.
hoy estamos apreciando, bueno, cómo una de las aristas más fuertes que se aplica contra Cuba, o de las medidas fuertes que se aplican contra Cuba, está precisamente en el terreno financiero. Bueno, pues esto fue un trabajo que hizo un personaje de origen cubano en el primer gobierno de Trump, que dio pie a las 242 medidas nuevas que Trump introdujo en el bloqueo a Cuba para, digamos, cerrar todas las posibilidades de financiamiento de la economía cubana desde el exterior. Este ciudadano se llama Mauricio Claver Carone, fue después director del Banco Interamericano de Desarrollo, del cual por razones morales fue demovido. No parece que sea un señor muy bueno en ese terreno. Pero bueno, fue la persona que se dedicó a cerrar las llaves, pudiéramos decir, en este sentido, de manera tal que hoy son en extremo fuertes las medidas que se aplican en esta dirección. Estamos hablando que son medidas quirúrgicas, porque realmente vienen a cerrar lo poquito que nos quedaba y que se vienen, y no solamente ya es el bloqueo, son estas 242 medidas, pero también se une el hecho de incluir a Cuba en esa lista supuestamente de países patrocinadores del terrorismo, que también tiene un efecto en la economía del país, Alejandro. Sí, la inclusión de Cuba en la lista, además de ser un mensaje político basado en mentiras totalmente, en una designación que Estados Unidos no tiene ningún mandato para decidir qué países promueven o apoyan el terrorismo, tiene un impacto en la economía y en el mundo financiero de nuestro país que es incalculable. ¿Cómo se traduce eso? Porque a veces las personas escuchan, sí, la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero ¿qué impacto tiene eso en la vida real del país a la hora de hacer sus transacciones internacionales? En el año 1982, cuando la administración de Reagan, que es la que incluye por primera vez a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, el control, las capacidades tecnológicas de los Estados Unidos sobre el mundo financiero y bancario internacional no eran las que tiene hoy en la actualidad. Si en la actualidad, por lógica de las capacidades, el poderío de la economía norteamericana, sus capacidades del mundo bancario, le han permitido que prácticamente una gran cantidad de flujos bancarios y financieros transitan por la banca norteamericana o tienen una participación importante de su sistema tecnológico. Por lo tanto, pueden controlar, pueden darle seguimiento a cómo se producen las transacciones bancarias y financieras alrededor del mundo. Y uno de los efectos de ser Estado parte de la lista de terroristas es que primero no puede haber ningún tipo de vínculo con la banca norteamericana, que eso ya está establecido desde los inicios de las sanciones contra Cuba, y después el mundo bancario internacional, bancos de terceros países, deciden simplemente no entablar o no favorecer o no participar de nuestras transacciones comerciales y financieras por el hecho solamente de que Cuba esté en la lista terrorista. Que es una de las grandes mentiras que siempre han tratado de impulsar, diciendo de que es una, digamos, que son regulaciones, que son sanciones bilaterales, o sea, unilaterales de Estados Unidos contra Cuba. Sin embargo, sabemos que tiene un carácter extraterritorial. Exactamente. Por más de 25 años, Estados Unidos es una de las oraciones que repite una y otra vez cuando va a defender su voto en las Naciones Unidas, es decir, que esto es un asunto entre Cuba y los Estados Unidos. Y el hecho de la internacionalización de las medidas coercitivas contra Cuba, que viene desde los años 60, cuando Estados Unidos prohibió que se exportaran productos a su país si tenían níquel cubano, prohibió que se exportaran a los Estados Unidos productos de terceros países si contenían azúcar cubana. Después de eso, como mencionaba José Luis, en la década de los 90, en 1992, eso coge otro nivel con la ley Torricelli, que es cuando se prohíben, por ejemplo, la importación de productos estadounidenses producidos en terceros países. Eso fue un momento importante de golpe a nuestra economía porque se accedía a determinadas tecnologías, a lo mejor en el campo de la medicina, en el campo del transporte, a pesar de que eran productos norteamericanos. Y también en la ley Torricelli de 1992 está la regulación referida a la prohibición de entrada en puertos norteamericanos de barcos que tocaran puertos cubanos, que implicó unos gastos adicionales por flete para todas las mercancías que nosotros queríamos importar a nuestro país o para nuestros productos exportables, y en adición a eso también las navieras, las fletadoras, se les hacía complicado porque si entraban a nuestros puertos después no tenían cómo desplazarse hacia los Estados Unidos porque ningún producto cubano era exportable a los Estados Unidos, por lo tanto eso producía que la operación marítima se encarecía o al menos tenía muy poco valor comercial para esos armadores y esas navieras. Y el entramado es tan complejo porque no es una cosa que sea una medida, no es solamente el bloqueo. Es el hecho, por ejemplo, que también tiene un carácter disuasivo,
Pues si hablamos, por ejemplo, del título 1 de la ley Helmut, lo que hace es que disuadir a esos posibles inversores extranjeros que quieran venir también al país y bueno, decir, no, espérate, que si tú haces esto, entonces te vamos a sancionar. Solamente en el año 2019, cuando durante el primer mandato de Donald Trump decide 9 días antes de dejar la presidencia, bajo la influencia de su secretario de Estado, Mike Pompeo, y del hoy secretario de Estado y entonces senador Marco Rubio, decide regresar a Cuba a la lista de estados terroristas. Solamente posterior a esos días, más de 70 bancos de terceros países decidieron cortar los vínculos con nuestro país. Y como tu pregunta llamaba la atención, ¿cuál es el efecto práctico de eso? El efecto práctico de eso es en todo el rango de la economía cubana. El doctor José Luis puede dar más detalles de a lo mejor toda la complicación que eso genera para una economía, cuando cualquier producto que usted quiere exportar necesita después cobrar esa exportación. O si usted adquiere 100 máquinas de hemodiálisis para el sistema de salud cubano, necesita pagar esas hemodiálisis. O si usted quiere modernizar las turbinas de la termoeléctrica Antonio Vaidera, si encuentra el proveedor, si lo encuentra, necesita pagarlo. Y para pagarlo podría después a lo mejor tomarse 6 meses o 1 año para encontrar un banco. Es decir, no es solamente que es una medida que tiene un contenido político fuerte, sino que tiene un impacto económico en la vida económica de Cuba muy, muy grande. Pero Jacinto, que lo veo por allá animado también queriendo dar su opinión. No, yo pienso porque dirán, bueno, ¿por qué esta prioridad? Y yo creo que esto está definido ya desde, yo digo que incluso después de Playa Girón, el presidente Kennedy calificó, dijo, bueno, el problema es que la política nuestra hacia Cuba compete a la seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, y si incluso somos los Estados Unidos los que debemos implementar y llevar a cabo la política con relación a Cuba, yo creo que eso incluso llama y convoca a la comunidad latinoamericana en este sentido. Y que además nos recuerda que nos trae a colación la importancia que tiene Cuba estratégica, política y desde el punto de vista estratégica. Y bueno, después esto se va a repetir hasta nuestros días, ¿no? Incluso después pasó la crisis de octubre y todo lo que vino, y cómo Cuba ha sido siempre un blanco de prioridad mayor en lo que compete a la política, a la diplomacia de Estados Unidos, y que además es una política que se traza a partir del presidente. Y es una política que la traza el Congreso. Sí, Alejandro. Que el profesor Jacinto menciona al presidente Kennedy. Es muy interesante porque cuando hablábamos al principio también de la génesis de la guerra económica, y en la génesis de la guerra económica está también el hecho de borrar el ejemplo de la Revolución Cubana. Y eso tiene mucho que ver con Kennedy también, porque al mismo tiempo que la administración de Kennedy está imponiendo, y Eisenhower antes está imponiendo esas medidas económicas contra la cuota azucarera, contra los suministros o la refinación del petróleo en las refinerías americanas aquí en nuestro país, a esa misma velocidad Kennedy está lanzando la Alianza para el Progreso. Y en un esfuerzo de quitarnos los dineros, surge la Alianza para el Progreso con 20.000 millones de dólares, que sabrá qué cifra es ese hoy de dólares, para impedir nuevos movimientos revolucionarios. Y antes de continuar el debate, vamos a escuchar la opinión, la cuarta opinión de nuestro programa, que siempre la da el gurú de Jatibonico, y enseguida regresamos. Hoy de nuevo el mundo vive en la oscuridad del caos. Los piratas con sus naos se adentran en el Caribe. La prepotencia pervive y a la injusticia se aferra. Se recrudece la guerra contra nuestra economía. A luchar día tras día es consigna en esta tierra. ¿Ya? Y se nos quedaba una pregunta en el tintero, profe José Luis, y es el hecho de que algún país del mundo podría ser capaz de resistir tantas sanciones, porque no estamos hablando de una, sino que es un entramado de sanciones económicas contra un país para hacerlo desaparecer. En su experiencia de tantos años, ¿usted cree que algún país podría haber resistido? Bueno, primero está la prueba de la historia. Llevamos 67 años de revolución enfrentando una guerra económica y teniendo que manejarnos en elementos de una economía de guerra para sobrevivir a las agresiones. Ha habido etapas en las cuales, como yo decía, los primeros 30 años de revolución, mientras existió
la Unión Soviética, se mitigó, vamos a decir, en alguna medida, el impacto de la guerra económica. Pero en los años 90, como ya se mencionó, sale la ley Torricelli, sale sobre todo la ley Helmholtz, que la ley Helmholtz es un decálogo de cómo llevar a Cuba en la transición al capitalismo, no debemos olvidar eso. Es decir, no es una ley simplemente que se oponga a medidas que este país está desarrollando, sino que te dice cómo hay que hacer para, con las medidas del bloqueo y todas las demás de guerra económica, llevar a Cuba de nuevo al capitalismo y en qué condiciones quedaría Cuba en ese sentido, prácticamente con pérdida total de su soberanía. Yo quiero referirme también en este término de las mentiras que están detrás de todas estas posiciones. ¿Cuál es el argumento de Estados Unidos para clasificar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo? Bueno, pues sucede que en esos años anteriores a las fechas más recientes, Cuba participó en un proceso de paz, de búsqueda de la paz en Colombia, entre la guerrilla y el gobierno colombiano, patrocinado por el gobierno noruego y el gobierno cubano. Entonces, ¿cuál es la acusación? Que Cuba albergó a la delegación de los guerrilleros colombianos en Cuba, le brindó abrigo y que no los entregó a la justicia internacional. Bueno, señor mío, pero ¿cómo usted en un proceso de paz, donde está convocando a las partes, usted va a meter preso a una de las partes? Eso no cabe en ningún lugar y eso la gente no lo conoce casi. Es decir, es tan absurda que no resiste el análisis más allá de clasificarla como lo que es una tremenda mentira de las tantas y tantas mentiras que hay en este sentido. Ya que estamos hablando de mentiras, yo creo que no les daría el tiempo, por cierto son 2 programas, sí, pero no nos daría el tiempo si empezamos a hablar de todas las mentiras. Es tentador volver a tomar algunos temas. Y en este sentido yo lo único que quiero marcar, antes de que se termine el tiempo y para volverlo a retomar más adelante en el otro programa, si es posible, es cómo semeja la fascistización de las posiciones del gobierno de Donald Trump en comparación con otros ejemplos de la historia. Ya varios analistas, entre ellos Claudio Katz, el marxista argentino, que hizo un buen análisis en este sentido de la situación actual, señalaba cómo semeja en muchos aspectos lo que está haciendo Trump ahora con lo que hizo Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. Primero, el principio de la seguridad nacional aparece en Mein Kampf. La necesidad en Mi lucha, el libro clave de la política de Adolfo Hitler, que planteaba toda la necesidad del espacio vital, la necesidad de tener acceso a riquezas de otros países como principio de necesidad para el Estado alemán, que es más parecido a lo que está planteando el señor Trump en los días actuales. Y además la impunidad con que se desenvolvió ante la inacción de la Sociedad de las Naciones, veamos el cuadro hoy de las Naciones Unidas, y la pasividad de los gobiernos europeos que fueron rindiéndose paulatinamente a las ambiciones de Hitler y llevaron a la tragedia mundial de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente eso es uno de los temas que hay que tener siempre en cuenta, porque no podemos olvidar la historia. Muchas veces pensamos que los fenómenos sociohistóricos, que los fenómenos actuales vienen de una manera y sin embargo cuando uno hay que revisitar la historia constantemente para no repetir los errores del pasado. Sin embargo, cuando hablamos del bloqueo también hay que referirse a la actualidad. O sea, muchas veces lo vemos, como decía, que no son cifras. Todos los cubanos las sufrimos día a día, esos efectos. ¿De qué elementos podemos estar hablando hoy? Por ejemplo, el sistema electroenergético nacional, que muchas veces decimos, ¿por qué tenemos tantos apagones? Y no estamos para nada justificando, esto no es un programa para justificar algunos errores internos que hemos podido tener en la construcción propia de la economía. Sin embargo, sabemos que hay un peso real de estas sanciones y de esta guerra económica contra nuestro país. Bueno, en el último informe del bloqueo presentado a las Naciones Unidas antes de producirse la votación el año pasado, hay varios ejemplos y son muy ilustrativos de esa afectación. Por ejemplo, el cuadro básico de medicamentos cuesta al año 339 millones de dólares y eso es una afectación importante hoy que tiene la población cubana, derivado de la imposibilidad de comprar materias primas, imposibilidad de adquirir tecnología, muchas veces porque no nos las venden los proveedores y muchas veces porque los bancos no facilitan las transacciones y muchas veces también porque el Estado no tiene suficiente liquidez para adquirirlo. 250 millones
en mantenimiento anual al sistema electroenergético nacional, 2.850, comprar todo el parque automotor para el sistema urbano de transportación de nuestro país, 1.900 millones para toda la canasta básica del año. Cuando tú pones esos 4 elementos de la vida de cualquier ciudadano, es una afectación real. Y muy importante, en el mensaje, en la narrativa del gobierno de los Estados Unidos, de su embajada aquí, del que dice ser su encargado de negocios en La Habana. Que se anda pavoneando por todo el país como si fuera... Le gusta mucho decir que el gobierno de los Estados Unidos, que la embajada de los Estados Unidos trabaja para el bienestar del pueblo cubano y para lo mejor del pueblo cubano. Es un cinismo y una desfachatez y diciéndolo muy cubano, un descaro absoluto de ese diplomático. Un gobierno que le negó hasta incluso hasta el oxígeno en los peores momentos de la COVID-19 a este país. Exactamente. Cuando tú comparas entonces esta cifra de esa afectación y esa afectación real en la vida de cada uno de los cubanos, con escuchar ese discurso de Estados Unidos, que viene detrás además también muchas veces hablando de guerra cognitiva, de otras herramientas, de la guerra contra Cuba y la guerra no convencional, de un esfuerzo comunicacional y de redes sociales para presentar entonces como culpable de esta situación, además el gobierno cubano presentar culpable también al ciudadano y no al verdadero culpable, que es el gobierno de los Estados Unidos. Exactamente, porque estamos viviendo hoy una guerra cognitiva que tiene elementos ya no solamente de esta guerra económica más burda, sino también elementos simbólicos que hacen que la percepción popular sea que somos incapaces, que no tenemos opciones, que no sabemos cómo manejar el gobierno y sin embargo se desconoce o se pretende desconocer todos los efectos de esta guerra descomunal que se ha librado contra nuestro país. Y un ejemplo precisamente era este mismo, de la guerra económica en el tema de los combustibles. Hemos visto que en estos años, bueno, lo veíamos hace unos días con el carguero ruso, o sea, parecemos en qué siglo estamos viviendo. Los piratas del Caribe, bueno, también fue en el Atlántico el barco ruso, pero también ha pasado con barcos cubanos que iban a trasladar combustible hacia Cuba y también se le ha impedido la llegada hacia nuestro país. ¿En qué mundo estamos viviendo, profe? ¿Eso también tiene que ver con esta propia guerra económica que vive nuestro país? Bueno, estamos viviendo momentos digamos, ágidos en el campo de la guerra económica, ¿no? Evidentemente que nuestro país sigue siendo, y creo que ha sido calificado así, incluso tanto por republicanos como por demócratas, ha sido expuesto como un país que tiene una importancia clave en las relaciones interamericanas y que debe ser un país objeto de la máxima prioridad en lo que es la gestión de la política. En este caso, bueno, lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Cómo se arrecian los pronunciamientos con relación a nuestro país, a lo que significa nuestro país, al valor que tiene nuestro país como un paradigma del movimiento de avanzada. Yo diría que no solo a nivel continental, sino incluso a nivel mundial. Cómo los movimientos de solidaridad que hay con Cuba expresan el valor que tiene Cuba, no solo desde el punto de vista geográfico, sino como una referencia desde el punto de vista político, como un ejemplo, como un modelo que se ha tratado que se ha defendido a toda costa y que creo que en este caso, por supuesto, Cuba está en una máxima prioridad en toda la gestión de las políticas. José Luis, un país que ha sido ejemplo para los países no solamente de América Latina, sino del resto del mundo. ¿Compartes se podría compartir esa opinión, que tantas veces esa matriz de opinión que pretenden imponer que Cuba es un Estado fallido, que somos incapaces de gobernar, que no tenemos gobernabilidad interna por todos estos errores? Mira, eso es una de las tantas. Deberíamos hacer una sección encuadrando la caja que diga las mentiras del imperio, algo así. Sí, esta situación, de nuevo, me tengo que referir a la similitud con los fascistas alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tenían un ministro de propaganda, Joseph Goebbels, que tenía un principio que se probó en la práctica y que dio determinadas respuestas reales, que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Y lo estamos viendo con este señor ahora. Tratan de imponer una estructura de pensamiento que te haga ver que lo que se está diciendo por ese señor lo repite todo el mundo, se impulsa las 24 horas del día por todos los medios habidos y por haber. Y eso lógicamente penetra en las personas que por lo menos se plantean la duda, no será así efectivamente de que lo que me están diciendo es verdad en vez de ser una flagrante mentira. Esa es una situación que tenemos que enfrentar. La guerra cognitiva forma parte de la guerra económica contra nuestro país. Y es tal vez más compleja porque es inasible, es un elemento que no es
no sé, Medible algo que se pueda palpar como un bloqueo a un financiamiento o algo que se pueda apelar en ese sentido, sino que tienes que combatirlo con los mismos elementos en ese sentido, a partir de la defensa de la verdad y haciendo uso de toda esta historia que mencionaba Jacinto en este sentido, como un capital que la revolución tiene y mantiene en este sentido como ejemplo, en este sentido a los países del mundo. Me parece que eso es lo que más quiere el imperialismo, acabar con Cuba, o por las razones por las cuales quiere acabar con Cuba. No es tanto las riquezas que pueda obtener en este país, no somos el receptor del petróleo mundial, ni del oro, ni de nada de eso, sino del ejemplo. Y si Cuba se pierde el ejemplo para otros países de América Latina y yo diría que del mundo en general, en el sentido de la posibilidad de luchar y obtener victoria frente al imperialismo. Hemos sido, digamos, víctimas durante todos estos años de una guerra económica atroz que no ha tenido comparación. Sin embargo, como decía mis invitados en la noche de hoy, Cuba sigue siendo ejemplo. Yo creo que eso es lo que más le duele. Es un pueblo combativo y que realmente tiene todavía muchísimos años, aunque a ellos les duela, por seguir adelante. Muchísimas gracias a mis invitados la noche de hoy. Yo creo que en un próximo programa también podremos seguir ahondando en estas características de la guerra económica contra Cuba y por supuesto sus diversas manifestaciones, porque no solamente, como decíamos, tiene que ver con el bloqueo económico, comercial y financiero, sino con otras manifestaciones que también tienen que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías, etcétera, que también tienen una incidencia clave en el desarrollo económico del país. Como siempre les digo, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy y como siempre nos sintonícenos a las 7 de la noche por el Canal Caribe y acompáñenos cada semana para hacer un cuadro diferente. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía, no te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi, sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor, por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi.